Buenas tardes, profesora y compañeros. El día de hoy el grupo número 8 va a hablar sobre Richard Ramírez. ¿Quién fue él? Su nombre completo es Ricardo Leiva Ramírez Muñoz, alias el merodeador acechador nocturno. Él nació el 29 del 2 del 1960 en Texas, Estados Unidos. Sus padres fueron Julián Ramírez y Mercedes Ramírez. Ellos son una familia de inmigrantes mexicanos. Él era el menor de 5 hermanos y su padre, en su contexto familiar, en el hogar, él era quien ejercía la violencia contra ellos. También eso se veía algo ya muy normalizado hacia lo que él observaba en la familia. Como lo mencioné, lo veía muy normalizado, veía la violencia, el consumo de drogas y él iba sintiendo esa atracción hacia la violencia, más hacia las mujeres, ¿no? Se menciona que su infancia fue muy solitaria, muy retraída y con muy mala socialización. Él se distancia de su familia y de los demás. Como bien iba mencionando, y su comportamiento no se veía reforzada a través de toda esta observación. Él era poco empático, y se inclinaba por el satanismo. El compañero a continuación les va a explicar un poco más. Él desarrolló rasgos violentos porque observó y aprendió directamente de un modelo significativo, que en este caso fue su primo, una persona que trabajaba en el servicio militar y que de alguna manera normalizaba la violencia hacia las mujeres, y esto fue algo que él pudo aprender, pudo observar y pudo poner en práctica años después. Para ser más específicos con respecto a estos rasgos, él se presenta un aprendizaje observacional, ya que interiorizó esa violencia de muy joven a través de su primo, quien le mostraba fotos y relatos de torturas, lo que ocasionó pues que él normalice esto. También presenta un refuerzo vicario. Este refuerzo vicario se da después de que su primo le enseña, ¿no?, de que estas conductas podrían ser permitidas y que de alguna manera también eran ventajosas. Esto es lo que refuerza en él esta idea, que era válido, ¿no?, usar la violencia para imponerse en la sociedad. También presenta una expectativa adaptativa, que es que con el tiempo él desarrolla esta creencia, debido a que considera que la violencia era un medio eficaz para poder obtener el control. También presenta mucha falta de empatía y de sensibilización, ya que esta exposición a escenas violentas era de manera repetitiva y pues, como le comentaba anteriormente, él normaliza este acto a tal punto pues ya de perder total tipo de remordimiento después de ocasionar una muerte. Y también teniendo en cuenta desde la teoría del aprendizaje social, él presenta una construcción simbólica de la identidad, ya que muchas de sus intervenciones en sus juicios, él manifiesta que se considera como un satán aquí en la tierra. Él usa el satanismo para poder construir su propia identidad de poder, de miedo y rebeldía. Este sistema de creencias reforzaba la conducta violenta que tenía, a darle un sentido simbólico a cada uno de sus actos. Y ahora yo les voy a hablar acerca de las teorías de la personalidad aplicadas al caso de Richard Ramírez, en las que encontramos tres que vendrían siendo teoría del aprendizaje social hecha por Álvaro Bandura, que nos explica que Ramírez fue expuesto desde joven a modelos violentos, especialmente por su primo Miguel, lo que normalizó el uso de la agresión y contribuyó al desarrollo de su conducta criminal. En cuanto a la segunda teoría, sería la de rasgos psicopáticos, el modelo de Hare, realizada por el mismo Robert Hare, que presentaba frialdad emocional, sadismo, búsqueda de poder y ausencia de remordimiento, que estos son elementos que coinciden con los rasgos psicopáticos descritos por Hare. Y por último, encontramos la teoría de rasgos, psicopatismo, modelo Penn, hecho por Hans Eysenck, que nos dice que Ramírez mostraba alta impulsividad, agresividad, hostilidad y búsqueda de sensaciones fuertes.
rasgos propios del perfil de alta psicoticidad en la teoría de Heisen. Ahora yo les voy a explicar sobre el modus operandi de nuestro trabajo, donde investigamos a Richard Ramírez. Pues dicho esto, en este trabajo he destacado 4 puntos importantes. Entre ellas, pues, que ingresaba en casa en las noches, pues también que actuaba de forma muy impulsiva y de forma muy violenta. También pues que tenía una variabilidad entre todas sus víctimas. Entre ellas podemos ver jóvenes, adultos, mayores, y entre esos 3 era su variabilidad. Dicho esto, pues también dejó símbolos y mensajes vinculados al satanismo. Pues eso sería mi parte en el modus operandi. Y dicho esto, le paso la voz a mi siguiente compañero. En el caso de Richard Ramírez, la evidencia recopilada fue clave para vincularlo directamente con los crímenes. Primero, en varias escenas se encontraron huellas dactilares que coincidieron con las suyas en las bases policiales, lo cual permitió relacionarlo con distintos ataques. Además, se recuperó ADN y evidencia biológica como sangre, cabello y fluidos que confirmaron su presencia en las viviendas de las víctimas. Otro punto importante fueron las huellas del calzado. En diversos escenarios aparecieron impresiones de unas zapatillas Avia negras, un modelo muy poco común, que más tarde coincidieron exactamente con el calzado que Ramírez usaba al momento de su detención. También se tomó en cuenta el testimonio de víctimas que sobrevivieron a sus ataques, quienes dieron descripciones físicas muy similares entre sí, ayudando así a crear un retrato dibujado que encajaba con él. Por otro lado, la policía encontró objetos robados en sus pertenencias como joyas y aparatos electrónicos que pertenecían a las víctimas. Finalmente se hallaron símbolos satánicos y mensajes escritos en varias escenas, los cuales coincidían con las creencias y los comportamientos que él mismo admitió tener. Toda esta evidencia recopilada se combinó y así permitió construir un caso sólido en su contra. Podemos observar cómo la conducta del agresor va evolucionando tanto en violencia como complejidad psicológica. Comenzamos en 1984 con su primer ataque registrado el 28 de junio contra la señorita Jenny Bicop, donde aquí vemos un allanamiento nocturno, lo que nos indica que el agresor buscaba tanto como riesgo como para una sensación de poder al ingresar en un espacio íntimo. El ataque y posterior al asesinato evidencian un profundo déficit de empatía, acompañado de una agresión instrumental, es decir, una violencia utilizada para obtener un control y cumplir su objetivo. En 1985 observamos una clara escala conductual, donde el 17 de marzo, con los casos de Okazaki y Yu, comete 2 ataques en un solo día, lo que muestra una impulsividad extrema y una baja capacidad de autocontrol. Además, la sensación aleatoria de víctimas refleja un patrón antisocial sin límites de moral, sin una preferencia específica. Su foco era el acto violento en sí. Solo 10 días después, el 27 de marzo, con el caso de la familia Sazara, se nota un aumento significativo de violencia y un mayor control sobre la escena del crimen, lo que sugiere una creciente necesidad de dominación y de imponer su presencia.